buenos días a todos los que están conectados en esta mañana de domingo preciosa que Dios nos regala. Esperamos que muchos se sigan conectando en el transcurso de la transmisión. Es una modalidad nueva en esta mañana que podamos estar comunicándonos con algunos a través de esta nueva variante para nuestra iglesia. Si alguien no nos conoce, somos la Iglesia Alcance Miami. Estamos no queriendo dejar de compartir un mensaje en esta mañana de domingo para todos ustedes. Así que bienvenidos, estamos unidos por las ondas de la tecnología y aquí estamos alabando y adorando a Dios, el único Rey verdadero, quien tiene el control de todas las cosas, Creador y Salvador. Te invito a que oremos juntos en esta mañana. Padre, gracias a Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En los días buenos, en los días malos, frente a tempestades, frente a temores, tú sigues siendo Dios y tú sigues controlando y tú sigues gobernando. Tú eres el Creador y te agradecemos por la vida que nos das en esta mañana, oh Padre Celestial. Bendecimos tu nombre. Tenemos muchas cosas que pedirte y esperar en ti, Señor, pero sobre todas las cosas en esta mañana bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres santo, santo, santo. Reconocemos que tú eres todopoderoso, Padre Celestial, y te alabamos en esta mañana por esto. Recibe nuestra oración, recibe nuestra adoración, recibe nuestra humillación en esta mañana. Recibe nuestra canción en esta mañana y nos disponemos en esta hora, Padre Celestial, a escuchar tu voz y que tú bendigas a cada persona que en esta mañana dispone de este tiempo para adorarte y escuchar tu palabra. Amén y amén. Quería compartir con ustedes en el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queremos subrayar esa frase que dice: y la paz de Dios, que hace una diferencia de la paz mundial, de la paz de las naciones, de la paz que los hombres tratan de generar. Hay una paz diferente, es la paz de Dios, que dice que no se puede explicar, sobrepasa todo entendimiento. El hombre trata de generar la paz, muchas veces para lograr la paz en una nación donde hay conflicto. El hombre trata de generar la paz llevando guerras, tanques, ejércitos y armas. El hombre trata de generar la paz, las naciones tratan de generar la paz, creando estrategias, y las naciones tratan de crear estrategias y calmar a la gente cuando la gente está necesitando la paz. Pero dice la palabra que la paz de Dios es diferente y sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que hoy el mundo está necesitando, hoy y siempre. Hoy el mundo está corriendo, revuelto, histérico con este asunto de esta infección, de este virus que está atacando y asediando, acechando. Hoy no es diferente, siempre el mundo ha necesitado la paz de Dios. Hay otros virus como el pecado, la maldad, que también tienen antídoto. Muchas veces está en nuestras manos y no queremos ponerlo en práctica. Hoy no es diferente, pero hoy te digo que el versículo que antecede a este dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano y hermana, amigo, cualquier persona que esté mirando, que pueda en el futuro mirar este mensaje que no es mío, es de la palabra de Dios, dice: no te afanes por nada. Eso no quiere decir que no te preocupes, eso no quiere decir que no tomes precauciones, pero hay un paso más allá en el afán y el estrés que te mata, que la Biblia, la palabra de Dios te está diciendo: no llegues a ese nivel.
sino que tu preocupación traiga delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, dice al final del texto. Agradezcamos a Dios y traigamos a Él nuestra petición, nuestra preocupación como iglesia, como individuos, como ciudadanos de este mundo. Que la paz de Dios que dijimos al principio, que es diferente a la paz que el mundo trata de generar, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Todos necesitamos esta paz que solo Jesucristo puede dar. Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús, por el poder de su palabra, puede transformar las situaciones y dar liberación. Todos necesitan esperanza. Todos necesitamos esperanza. Cantemos a nuestro Dios en esta mañana. Padre, recibe nuestra oración. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Canta allí donde estás. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Lléname
Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Padre, tu gloria llena toda la tierra, dice tu palabra. Manifiéstate en este tiempo, en nuestra nación, en el mundo, y que todos puedan ver tu poder sobre todas las cosas. Te amamos, Dios. Sabemos que hay millones de gente en el mundo hoy alabándote y adorándote. Amén. Con ustedes nuestro pastor Samuel David Miranda, pastor de la iglesia Alcance Miami. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, a todos los que están conectados en esta mañana. Qué bueno es comenzar este tiempo alabando y glorificando a Dios. Y rápidamente comenzaremos a estudiar la palabra. Hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones sobre la epístola de Santiago, haciendo un breve resumen de este primer capítulo en el que todavía estamos. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe esta carta a quienes, a varios judíos cristianos que estaban esparcidos en ese momento por todo el mundo, y a ellos le dedica estas enseñanzas. Habíamos visto en el primero de los sermones que el creyente puede sentir gozo en medio de las pruebas, que Dios envía las pruebas para perfeccionar nuestro carácter, y que en medio de estas pruebas el Señor nos brinda su sabiduría, a la cual tenemos acceso a través de la oración de fe, por cierto. Dios además, vimos en el otro mensaje, que no tienta a nadie. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces surge el pecado y con la separación de Dios, o sea, la muerte. En el sermón anterior vimos 5 consejos prácticos que el creyente debe poner en práctica para cultivar la palabra de Dios en sus corazones. Habíamos visto que uno de estos consejos era tener un corazón dispuesto y enseñable. El segundo de estos consejos que Santiago nos da para cultivar la palabra de Dios en nuestros corazones es ser reflexivos y cuidadosos al enseñar la palabra. El tercero es asimilar sin enojos las verdades de Dios. El cuarto, vimos que era luchar intensamente contra el pecado. Y el quinto, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Veamos hoy qué nos dice el apóstol en los próximos versículos de este primer capítulo de su epístola. Así que los invito a buscar ahí en sus Biblias Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay una frase muy famosa que desde niño he escuchado, y quizás ustedes también, y que es muy común a la hora de exhortar a otros a tomar acción por algo. Esta frase es manos a la obra. Cada vez que se quiere hacer algo, pues manos a la obra. Hay que construir una casa, manos a la obra. Hay que salir a predicar, manos a la obra. Hay que ayudar a algún hermano, manos a la obra. Pues bien, atendiendo a la importancia trascendental que tiene para el cristiano poner en práctica la palabra de Dios, he titulado este sermón, Manos a la Biblia. Aprendamos pues de este pasaje 3 grandes verdades que Santiago nos enseña. Y esta primera gran verdad que podemos encontrar en este pasaje que leímos es que el verdadero cristiano pone en práctica la palabra de Dios. Repito, el verdadero cristiano pone en práctica la palabra de Dios. Dice Santiago 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Miren, en la antigüedad era muy común que las personas escucharan a los maestros. Había maestros que predicaban sus ideologías, sus criterios por todas las ciudades, y muchas personas les seguían. Miles de personas se aglomeraban para escuchar lo que estos maestros decían. Se consideraban a estos maestros como personas sabias, y por lo tanto la gente era capaz de estar horas escuchando incluso al sol y con hambre a estos maestros. Algunos incluso les seguían a otras ciudades a donde ellos se movían. Sin embargo, solo eran considerados discípulos de estos maestros, no los que le escuchaban sus enseñanzas, sino aquellos que ponían en práctica lo que este maestro predicaba. El ejemplo más clásico lo tenemos en Jesucristo y los 12 discípulos. Cristo era un maestro, era considerado como un rabino entre los judíos, y él predicaba la palabra y miles de personas le seguían, miles de personas le escuchaban, pero solo un pequeño grupo eran sus discípulos, porque no solo le escuchaban, sino que ponían en práctica las enseñanzas de su maestro. De esta misma manera, y utilizando esta misma ilustración, y sin ningún tipo de rodeo, Santiago ordena a los cristianos a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Después de darnos toda una disertación sobre la palabra de Dios implantada en cada corazón del creyente y de obsequiarnos varios consejos con vistas a hacer crecer esa palabra de Dios implantada en nuestros corazones, Santiago llega aquí en este pasaje al clima de este tema de una manera bien contundente. Sí, es cierto que para poder poner en práctica la palabra de Dios, primero tenemos que ser buenos oidores de la misma, pero esto no basta. De nada nos vale obedecer escuchar la palabra de Dios si no la obedecemos. De nada nos vale saber mucho sobre la Biblia si no estamos dispuestos a acatar sus mandamientos. El verdadero oidor de la palabra se convierte en hacedor de la palabra. Y quiero que presten mucha atención a esta frase. El verdadero oidor de la palabra se convierte ineludiblemente en un hacedor de la palabra, porque el oír y el hacer deben marchar juntos en la fe. Aquel que escucha la palabra con intención de aprender de ella y de dejarse transformar por el Espíritu Santo, inexorablemente terminará obedeciendo la palabra de Dios. Habíamos visto la semana pasada este interrogante. ¿Con qué objetivo leemos la palabra de Dios? Cuando nos acercamos a ella, ¿qué pretendemos? Sin duda, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella con las intenciones de que Dios tome control de nuestra vida, de ser enseñables y de ser transformados por el Espíritu Santo, nuestra actitud desembocará en la obediencia a esa palabra. En otras palabras, para el creyente es imprescindible traducir la Biblia en acción. Tenemos que actuar. Jesús utilizó el mismo punto
para concluir su conocido sermón del monte a través de la parábola de los dos cimientos. Si usted busca ahí en Mateo 7, 24 y 27, Jesús pronuncia una de sus parábolas más famosas, conocida como la parábola de los dos cimientos. Y en esta parábola él dijo que aquel que escucha la palabra de Dios sin aplicarla, sin ponerla en práctica en su vida, era semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando usted construye una casa sobre la arena, ¿qué sucede? Cuando viene un viento, una tempestad o fuertes lluvias, el cimiento está flojo, es arena, la casa no está fuertemente cimentada, no tiene una buena base y por lo tanto, cuando vienen las tempestades, las lluvias, los ciclones, las tormentas, esa casa se cae. Por eso Dios compara a la persona que escucha la palabra de Dios y no la aplica en su vida a este tipo de persona insensata que construye su casa sobre la arena. Pero a su vez el Señor hace un contraste tremendo en esta parábola y dice que el que escucha la palabra de Dios y la hacía y la ponía en práctica en su vida era como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces eso trajo como consecuencia que cuando vinieron las tormentas a esta casa, la casa se mantuvo firme. A través de esta parábola, Cristo dejó claro que cimentar nuestra vida en Él es la única manera de nosotros poder salir victoriosos ante las tempestades de la vida. Y precisamente Santiago, esta es la idea que quiere darle a aquellos creyentes a los que le escribió la carta. Recuerden que estos judíos cristianos estaban esparcidos precisamente porque estaban pasando pruebas difíciles en su vida, estaban siendo perseguidos, habían sido marginados, desechados de su cultura, incluso de su familia. Por lo tanto, Santiago trata de hacerles ver a estos creyentes, y hoy también nos lo está haciendo ver a nosotros, la importancia que tiene cimentar nuestra vida en Jesucristo y solo en Él. Y mi pregunta es ahora, querido hermano que me estás viendo, ¿sobre quién o sobre qué está fundada tu vida? ¿Sobre tus riquezas? ¿Sobre tus habilidades? ¿Sobre tus conocimientos? ¿O sobre Cristo? Qué pregunta tan importante. Hermanos, Pablo además nos dice que solo los hacedores de la palabra de Dios serán justificados ante Él. Y aquí la palabra justificado tiene una connotación tremenda. Sí, dice Romanos 2:3, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La justificación, ¿qué entendemos desde el punto de vista teológico como justificación? Pues bueno, es la acción mediante la cual se declara justo al injusto o inocente al culpable. O sea, Dios justifica al pecador que se arrepiente y acepta a Jesús como Salvador de su vida, a pesar de seguir siendo pecador, a pesar de ser culpable de juicio ante Dios por nuestros pecados. ¿Cuán importante es entonces para el creyente vivir la palabra de Dios? Pablo lo equipara: si no vives la palabra de Dios, no vas a poder ser justificado ante Él. No vas a poder ser salvo. Algo que corrobora Jesús categóricamente al dar por seguro que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios serán salvos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, queridos hermanos, no podemos conformarnos con ser meros oidores de la palabra de Dios. El verdadero creyente es un hacedor de la palabra de Dios. Pone en práctica en su vida cotidiana la palabra de Dios. Y esta es la primera gran enseñanza que Santiago nos deja en esta lectura que hemos tenido. Ahora bien, ¿cuál es la segunda enseñanza que podemos sacar de este pasaje que leímos anteriormente? Es esta: conformarnos con solo escuchar la palabra es engañarnos a nosotros mismos. Repito, conformarnos con solo escuchar la palabra es engañarnos a nosotros mismos. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Y quiero contar una anécdota que me sucedió. Esto es de la vida real, ¿ok? Recuerdo que cierta vez fui a la barbería donde desde hace años me pelo. Yo no gasto mucho dinero en pelarme, es muy fácil pelarme, pero voy a una barbería donde me pelo. Ahí los barberos ya son muy amigos míos, sobre todo son muy amigos de mi hijo Kevin, es tremendo cada vez que él va allá. Pero un día, hace muchos años, llegué a esa barbería. Y recuerdo que yo siempre saludaba a los barberos, algunas mujeres que trabajan ahí también, y conocía personalmente al dueño de la barbería. Pero ese día llegué y no vi al dueño de la barbería. ¿Qué habrá pasado? Le pregunto entonces al barbero que estaba al lado mío y le digo, oye, ¿qué sucedió con el dueño? Dice, chico, no supiste nada. Vaya, con una cara de misterio, de dolor. ¿No? ¿Qué pasó? Dice, falleció ayer. Le dio un infarto. ¿Cómo? ¿Un infarto? ¿Pero cómo si yo le dio un infarto? Y yo me quedé compungido de pronto. ¡Wow! Se oía una mosca en el salón, nadie dijo nada, todo el mundo con cara triste. Yo a esa hora me sentía hasta culpable de tocar el tema. Yo no sabía que había fallecido el dueño de la barbería, pero al decir aquello fue algo traumático. Yo me sentí mal. ¡Wow! He provocado con esta pregunta un malestar aquí, un ambiente tenso. Entonces traté de aplacar la situación, le di el pésame ahí a los trabajadores del local que querían mucho al dueño. Y bueno, me sentí de verdad de una manera recogida, callada. Seguí dejando que el barbero me fuera pelando. Y 3 minutos después, entra muy campante por la puerta de la barbería el dueño de la barbería tomándose un café cubano. Mire, cuando yo vi aquello, dije, no puede ser, esto es algo apocalíptico. ¿Resucitó barbero? ¡No! Déjame decirle que lo que había pasado era que me habían hecho una tremenda broma, se habían puesto de acuerdo, vieron que caí en la trampa, le siguieron la rima al barbero, que me habían dicho que el dueño de la barbería se había muerto, y simplemente me engañaron. Después nos reímos muchísimo, incluyendo al dueño de la barbería, pero me engañaron. ¿Con qué facilidad me engañaron? Ser engañado, querido amigo y querido hermano que me estás viendo, es muy fácil, pero óigame, autoengañarnos es muy triste. Engañarnos nosotros a nosotros mismos es muy triste. Mentirnos a nosotros mismos es muy triste y es desolador. Decir que amamos la Biblia puede ser una forma de autoengaño si no la ponemos en práctica diariamente. Y esto lo está diciendo Santiago, no lo estoy diciendo yo. ¿Acaso podemos amar a un Dios a quien no queremos obedecer? Profesar ser grandes estudiosos de la Biblia, y de esto hay muchas personas incluso que tienen cartelitos de cristianos que se jactan de los conocimientos que exhiben sobre la Biblia. Pero estas personas que se jactan de ser estudiosos de la Biblia y sin embargo no la obedecen, caen en la trampa en vez de cultivar una bendición. Porque ¿qué objetivo perseguimos, queridos hermanos, entonces cuando estudiamos la Biblia? ¿Aglomerar información? ¿Solo eso? Crecer en el conocimiento intelectual de la Biblia sin obedecerla puede ser una trampa en lugar de una bendición. ¿Qué de bueno podemos cosechar si no somos obedientes a Dios, queridos hermanos? Si no ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, aunque la conozcamos. Por tanto, y quiero que graben esta frase, si tu creciente conocimiento de la Biblia no se traduce en una creciente semejanza a Cristo, te estás engañando a ti mismo. Te estás automintiendo, te estás autoengañando. Repito la frase, si tu creciente conocimiento de la Biblia no se traduce en una creciente semejanza a Cristo, te estás engañando a ti mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos si nos vemos en esa situación. Y miren, es muy triste decir esto, pero Satanás conoce esa realidad. Y por lo tanto, él lucha para hacerle creer a muchas personas que ser meros oidores de la palabra de Dios los domingos en una iglesia es suficiente. O que leer algún salmo cada noche antes de acostarte
es todo lo que necesita un ser humano en su relación con la palabra de Dios para estar bien con su Señor. Recordemos que de Satanás nada bueno puede salir y que por lo tanto el autoengaño es una de sus estrategias favoritas. Pero Santiago nos está alertando. Conformarnos con solo escuchar la palabra de Dios es engañarnos a nosotros mismos. No caigamos en esta trampa de Satanás. Cuidado, hermanos. Cuando Satanás nos susurre al oído, que debemos conformarnos con solo escuchar la palabra de Dios. Eso no es cierto. Miren, en la época en que se escribió este libro, los espejos no eran de cristal como lo son ahora, sino de metal bien pulido. Se cogía un metal, se bruñía bien, se pulía bien, hasta que quedaba una lámina brillosa que podía reflejar las imágenes. Por supuesto, estos espejos no tenían no reflejaban una señal tan nítida como los de ahora, una visión tan nítida como los de ahora. Pero voy a tomar un espejo moderno para ilustrar algo que el propio Santiago ilustra. Muchos de nosotros utilizamos un espejo cada mañana cuando nos levantamos. Por ejemplo, ahora mismo yo me empiezo a ver en el espejo y digo, wow, deja ver, tengo los ojos medio chinos, estoy todavía medio soñoliento, debo lavarme la cara. Deja ver qué más. Oye, me salió un lunar aquí, al lado de la nariz. Oh, ese lunar pudiera ser algo malo, necesito ir al médico, voy a ver si esta semana saco un appointment para el médico. Pero además veo que estoy medio despeinado, estoy acabado de levantar, tengo que peinarme, cuando termine aquí me voy a peinar, y me voy a afeitar también porque veo que me está creciendo la barba y no quiero dejarme la barba. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Oye, pero además estoy viendo, veo los cachetes hinchados y el cuello. ¿Será que estoy haciendo alguna alergia? Ayer fui a casa de Alexei y de Rosy y me tomé 5 batidos de mamey como a las 12 de la noche. Qué rico está. ¿Será que me habrá hecho daño batido? No, pero va. Si a mí nunca me... No. Es que he engordado mucho en estos últimos tiempos. No estoy haciendo ejercicio. Los cachetes juntos creo que no tiene que ver con una intoxicación ni con una alergia. Tengo que hacer dieta, sí. Y además, ¿cuántos pelos me están saliendo en la oreja? Oye, después que cumplí 40 años me salen más pelos en las orejas que en la cabeza. Esto es increíble. ¿Qué va? Voy a tener que tomar medidas. Yo ahora voy a ir cuando vaya al barbero, voy a decirle que me pase bien la maquinita por ahí adentro y en la nariz también como tengo pelo. Óyeme, estos pelos salen ahora donde menos lo necesitas, Y así constantemente nos miramos en el espejo intentando buscar qué hacer con lo que estamos viendo en él. Miren, pero mi pregunta es, ¿y de qué me valdría a mí mirarme en el espejo y ver todas estas cosas que necesito hacer con mi persona si de pronto me voy, me olvido de todo y no hago nada? ¿De qué me vale mirarme en el espejo si después de hacerlo no me peino, no me afeito, no hago dieta y no me corto los pelos de la oreja ni de la nariz? De nada. Perdí mi tiempo miserablemente. Santiago ilustra muy bien esta situación y nos deja ver que aquel que oye la palabra pero no la pone en práctica es semejante al hombre que se mira en un espejo cada mañana, como me miré yo ahora, y luego se va olvidando por completo su rostro. Si el espejo al mirarnos nos dice aféitate, peínate o lávate la cara, deberíamos hacerle caso, porque si no, ¿qué sentido tiene que nos miremos en él? Aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla es semejante al hombre que se mira en un espejo e inmediatamente olvida lo que vio y por lo tanto no puede obtener de él ningún beneficio. Por tanto, Santiago nos da una tercera enseñanza aquí, y es que la felicidad del cristiano radica en su obediencia a la Biblia. Repito, la felicidad del cristiano
radica en su obediencia a la Biblia. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Otra vez Santiago acude a las bienaventuranzas en su mente de Cristo en el Sermón del Monte y nombra aquí una vez más al creyente que hace la palabra de Dios como un bienaventurado, como un dichoso 3 veces, feliz 3 veces. Como contraste, en el versículo 25 Santiago nos pone como ejemplo al creyente que no solo escucha la palabra de Dios, sino que además la pone en práctica habitualmente. Y es que el verdadero creyente, según este pasaje que acabamos de leer, mira atentamente la palabra de Dios. La palabra atentamente tiene una connotación tremenda, porque significa que el hacedor de la palabra escudriña la Biblia, presta gran atención a cada detalle de sus enseñanzas, pues su verdadero propósito es aprender de ella para ponerla en práctica luego en su vida cotidiana. Por eso el verdadero creyente, el verdadero hacedor de la palabra, mira atentamente, escudriña atentamente la palabra de Dios. Pero además, este pasaje dice que el verdadero creyente no solo mira atentamente la palabra de Dios, sino que persevera en ella. No podemos acudir a la palabra esporádicamente y solo en momentos de crisis o quizás de manera irregular. Hermanos, debemos perseverar en la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo claro, tristemente claro y evidente en la Biblia, y es el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel escogido por Dios de la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que tenía características tremendas. Un hombre humilde, fuerte, alto. Dice la palabra de Dios que su estatura era tremenda, que la mayoría del pueblo le daba a él por el hombro. Un hombre grandísimo, impresionaba. Y Saúl comenzó muy bien, con el pie derecho. Incluso llegó a profetizar en una ocasión. Pero sucedió que el hombre comenzó poco a poco a desviarse, hasta que su pecado lo alejó por completo de Dios. Simplemente Saúl no fue perseverante. Santiago describe además que la palabra de Dios como la ley perfecta que da libertad. Esta frase es tremenda. Sí, hermanos, la Biblia es la ley perfecta porque no tiene errores ni faltas. La hizo Dios, por supuesto. Además, en ella encontramos la revelación exclusiva de Dios, suficiente para obtener la salvación de nuestras almas. Si obedecemos la ley perfecta de Dios, podemos entonces ser perfectos delante de Él, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados. La Biblia además dice este pasaje que nos da libertad, porque nos libera del pecado y de sus terribles consecuencias, pero también nos libera de las tradiciones humanas y de los razonamientos carnales que en otro tiempo esclavizaban nuestras vidas. Por tanto, vale la pena acudir a la palabra de Dios constantemente y obedecer sus preceptos. Es precisamente por eso, por estas características que tiene la palabra de Dios, que Santiago llama bienaventurados a todos aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Somos dichosos, somos felices 3 veces. ¿Cómo no considerarnos ser bienaventurados si a través de la palabra recibimos la vida eterna gracias a Jesucristo? ¿Cómo no considerarnos dichosos 3 veces sabiendo que hemos sido liberados de Satanás, del pecado y del infierno? Por tal motivo, la palabra de Dios es como un espejo en el que debemos mirarnos día a día para ver reflejados en él todos nuestros pecados con la intención de corregirlos, no de olvidarnos de ellos, con la intención de aprender de las enseñanzas de la palabra para ponerlas en práctica en nuestra vida de tal forma que podamos ser verdaderamente transformados por el poder del Espíritu Santo. Si hacemos esto, sin lugar a dudas, seremos más que bendecidos, seremos bienaventurados, seremos felices, seremos dichosos 3 veces y el Señor estará con nosotros. Queridos hermanos, vivimos en un mundo donde la gente está cansada
de escucharle decir a los cristianos qué ellos deben hacer. Por tal motivo, Santiago nos enseña que el verdadero cristiano pone en práctica la palabra de Dios. Qué difícil a veces nos es poner en práctica la palabra de Dios. Pero solo aquellos que pongan en práctica la palabra de Dios serán salvos. Solo aquellos que pongan en práctica la palabra de Dios serán justificados ante Él. Aquellos que ponen la palabra de Dios en práctica en sus vidas, Dios los considera sabios. Este mundo necesita de creyentes que no sean meros oidores, de creyentes de cartelitos, asistidores de culto los domingos, de creyentes que creen que con solo aglomerar información sobre la Biblia ya tienen resuelta su relación con Dios. Pues no, la Biblia nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios. Pero además, Santiago aquí nos deja bien claro que no debemos conformarnos con escuchar la palabra, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. No caigamos en esta trampa, queridos hermanos, no nos autoengañemos. Necesitamos poner en práctica lo que sabemos de la palabra de Dios. Y solo de esa manera podremos ser verdaderamente felices y bendecidos por Dios. Solo podremos impactar a este mundo, querido amigo que me estás escuchando, y ganarlo para Cristo cuando seamos capaces de poner en práctica la palabra de Dios que conocemos y predicamos. Quiera Dios que este sencillo pero contundente mensaje que Santiago nos regala en estos 3 versículos pueda servir a nuestras vidas. Yo no sé si hoy, cuando te acuestes, reflexionarás en esto, pero te invito a que lo hagas. Quizás hasta este momento no hayas meditado profundamente en estas grandes verdades. Hermanos, ¿de qué te vale saber de la Biblia si no pones en práctica la palabra de Dios? ¿De qué te vale saber qué agrada y qué desagrada a Dios si no le obedecemos? Quiera Dios que podamos asimilar esto en nuestros corazones y que estas 3 grandes verdades puedan ser una realidad en nuestra vida. Así que hemos terminado el sermón de hoy, pero antes quiero tener una oración final, sobre todo atendiendo a estos tiempos tan complicados en los que estamos viviendo por este caos respecto al coronavirus, etc. Y me gustaría leer una meditación, un escrito que encontré ayer en la noche, que involucra al gran reformador Martín Lutero. Y dice así: Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra. Escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar la forma en que abordamos las cosas que suceden en nuestro mundo en este momento. Dijo Martín Lutero: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Qué sabias palabras la del gran reformador. Y en medio de esta situación con el coronavirus es bueno que estemos firmes en Dios, que confiemos, que hagamos también todo lo que está a nuestro alcance para no contaminarnos y no contaminar a otros, pero que sobre todas las cosas sepamos que Dios tiene total control de esto y de absolutamente todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá en el mundo. Las pandemias no son cosas nuevas. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor las utilizó con un propósito. Y sí, a Él no se le escapa nada. Por eso vamos a rogar en esta mañana, hoy, que el presidente ha designado como un Día Nacional de Oración, en un contexto bien difícil, que bueno sería aprovechar e invitar a cada cristiano, ahí donde quiera que esté, que ahora mismo oremos
por esta situación que estamos viviendo en Estados Unidos y en el resto del mundo, para que el Señor se glorifique una vez más y para que nosotros, sus hijos, no nos atemoricemos, que no cunda el pánico en nuestras filas y que nosotros podamos expresar la seguridad y la fe que tenemos, la confianza en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de este universo y Salvador de nuestras vidas. Así que terminaremos de esta manera teniendo una oración, no sin antes recordarles que continuamos en contacto a través de las redes sociales, monitoreando esta situación, confiando en que pronto podamos abrir nuestras puertas. Cuando esto suceda, ya avisaremos pertinentemente, así que manténgase en contacto con nosotros. Ya sabe la dirección en la que puede, electrónica, que puede localizarnos, el sitio alcance miami.com, así que esperamos estar en contacto con ustedes. Oramos para terminar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de las dificultades y el caos que aparentemente reina en este mundo, tú estás sentado en tu trono, Señor, todopoderoso, sabiendo, Dios mío, que todo está bajo tu control. Ayúdanos a tener esa seguridad y a poder transmitirla a este mundo. Ayúdanos a ser responsables, Señor, y a estar dispuestos a ayudar a los necesitados. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos, oh Señor, a que las personas puedan ver reflejado en nosotros una confianza total en ti. Tú quitas reyes y pones reyes, también quitas y pones enfermedades y pandemias a tu antojo, Señor. Y a veces envías este tipo de situaciones para demostrarle al mundo que estamos totalmente en tus manos. Apelamos entonces, oh Señor, a la herramienta más poderosa, al arma más poderosa que existe contra toda pandemia, que es la oración a ti. Y te rogamos, te pedimos que tú intervengas, Señor, en nuestro país, en el resto de los países que están azotados por esta terrible enfermedad. Pon tu mano de sanidad sobre los necesitados, Dios mío. Dale sabiduría también a los médicos y al personal que trabaja con este tipo de personas. Guíanos a nosotros también como líderes en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo y escuelas, Señor. Líderes espirituales, ayúdanos a poder, Señor, estar siempre dispuestos a ayudar, pero sobre todas las cosas, Señor, a poder transmitir esta fe y seguridad que tenemos en ti. Gracias porque siempre nos escuchas. En ti confiamos, sabiendo que pronto podemos reunirnos juntos como hermanos físicamente, Señor, y confiando que tú darás a este problema la mejor de las soluciones. En ti confiamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto, queridos hermanos, y que Dios nos bendiga en esta mañana.